Hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 4. Espero que les guste mucho, ya que lo hago con mucho cariño para ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado si tu mente te está mintiendo? ¿Confías en tu mente? ¿Confías en lo que ves? ¿En lo que recuerdas? ¿O en lo que sientes? Yo quiero suponer que sí confías en ella y esa confianza es tan automática que casi nunca la cuestionas. Te despiertas, miras a tu alrededor y das por hecho que lo que percibes es la realidad. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si lo que llamas realidad no es más que una versión filtrada? Una interpretación creada por tu propia mente. Porque hay algo que nadie te dice con claridad. Tu cerebro no está diseñado para decirte la verdad. Más bien, está diseñado para ayudarte a sobrevivir. Esa es su chamba principal. Y a veces para sobrevivir, la verdad estorba. Así que tu mente se ajusta, completa, corrige, suaviza. Lo hace tan bien que jamás notas el truco. Recuerdas cosas con absoluta seguridad, aunque nunca hayan ocurrido exactamente así. Sientes emociones intensas por situaciones que tal vez ya cambiaron. Defiendes versiones de tu historia como si fueran hechos, cuando en realidad son narraciones internas. Y aquí viene algo inquietante. No hablamos de mentiras evidentes, no hablamos de engaños conscientes, hablamos de pequeñas distorsiones, tan sutiles que se sienten completamente reales. Porque si tu mente te mintiera de forma obvia, pues no funcionaría. El verdadero engaño es el que se siente lógico, el que encaja, el que no cuestionas. Y hoy vamos a hablar de eso, de la percepción, de la memoria, de las historias que te cuentas para poder seguir adelante. Y no te lo voy a contar para asustarte, sino para incomodarte un poco. Porque creer también implica aceptar que tu mente no siempre es neutral. A veces te protege, a veces te engaña y muchas veces hace ambas cosas al mismo tiempo. Esto es el podcast No Todo Real. Y hoy, más que nunca, vale la pena preguntarte algo simple. ¿Y si tu mente te ha estado mintiendo? Vamos a empezar con algo simple. Algo que te pasa todos los días, aunque casi nunca lo notas. A ver, piensa en esto. Estás hablando con alguien y de pronto notas un gesto raro, una mirada, un silencio más largo de lo normal. Y sin que nadie diga nada, tu mente ya decidió algo como: algo le molestó. ¿Dije algo mal? Seguro está enojado conmigo. Pero detente un segundo. Eso que sentiste no es un hecho. Más bien es una interpretación. No viste la realidad. Viste lo que tu mente construyó a partir de muy poca información. Y lo más fuerte es esto. Tu cuerpo reaccionó como si fuera verdad. Se tensó, cambió tu tono, te puso a la defensiva. Aunque nunca confirmaste nada. Eso es percepción. Ahora piensa en este otro ejemplo. Vas manejando y alguien se te cierra. En automático piensas que es responsable. Lo hizo a propósito. Pero no sabes nada de esa persona. No sabes si va tarde, si está distraída, si tuvo un mal día.
Tu mente llenó esos huecos, no con datos, sino con historias. Historias que encajan con lo que ya traías emocionalmente. Aquí está una parte incómoda. No reaccionamos al mundo, reaccionamos a la versión del mundo que nuestra mente arma. Y esa versión depende de muchas cosas. Tu estado de ánimo, tu cansancio, tus experiencias pasadas, si estás ansioso. El mundo se vuelve muy amenazante. Si estás triste, todo parece más pesado. La realidad no cambió, más bien cambió el filtro. El usamos todo el tiempo. Piénsalo en relaciones. Dos personas pueden vivir la misma discusión y salir con recuerdos distintos. Quizá la persona uno dice, me gritaste. Y la persona número 2 va a decir algo como, jamás levanté la voz. Ahora, ¿quién dice la verdad? Tal vez los dos, porque cada mente interpretó el tono, las palabras y la intención de forma distinta. Y esto pasa incluso cuando estamos seguros de algo. Esa seguridad no viene de la realidad, viene de la coherencia interna. Mientras la historia tenga sentido en tu cabeza, se siente real. Y aquí es donde todo se vuelve delicado. Porque una vez que crees algo, empiezas a buscar pruebas. Pruebas que lo confirmen. Ignoras lo que no encaja. Exageras lo que sí. No porque quieras mentir, sino porque así funciona la mente. Mira, te voy a dar otro ejemplo muy común. ¿Recuerdas una etapa de tu vida como muy mala? Y cuando piensas en ella, todo se tiñe de lo mismo. Pero si te detienes, te das cuenta de que también hubo momentos buenos. Tu mente, pues, no los borró, más bien los minimizó. Porque necesita una narrativa clara. Algo que explique por qué hoy eres como eres. Y eso no siempre es fiel a lo que realmente ocurrió. La percepción no busca exactitud, más bien busca coherencia. Busca una historia que pueda sostener sin romperte. Así que no ves el mundo tal como es. Ves el mundo tal como tu mente puede manejarlo. Y eso no es malo, es humano. Pero entenderlo cambia la forma en la que reaccionas. Porque empiezas a darte cuenta de algo clave. Que muchas discusiones, muchos miedos, muchas certezas no vienen de la realidad. Más bien, vienen de la interpretación. Bueno, a ver, vamos a bajar un poco el ritmo. Porque esto no es teoría. Esto te pasa a ti, me pasa a mí, pasa todos los días aunque no lo notes. Creemos que la memoria es como una caja fuerte, que lo que está ahí dentro permanece intacto. Pero no, amigos, no. La memoria es más parecida a una conversación interna que nunca se detiene. Y cada vez que recuerdas algo, no lo sacas del archivo, lo vuelves a construir. Lo vuelves... no sé. Mira, piénsalo con honestidad. ¿Alguna vez has recordado algo y luego alguien te dice, eso no fue así? Y tú estás seguro, completamente seguro. No estás fingiendo, no estás exagerando. Realmente lo recuerdas de una manera. Y aún así, podría no haber pasado de ese modo. Eso no te hace mentiroso. Te hace simplemente un ser humano. Porque la memoria no guarda hechos, guarda significados. Guarda lo que ese momento representó para ti. Por ejemplo, tal vez recuerdas
Tal vez recuerdas una infancia donde te sentiste solo y ese recuerdo se siente pesado, tan pesado que explica muchas cosas. Tal vez tu forma de amar, tu forma de desconfiar, tu forma de protegerte. Pero si te detienes, si te das permiso de mirar con más cuidado, te das cuenta de que no todo fue abandono. Hubo momentos de cuidado, de risa, de diversión, de conexión. Pero esos momentos no encajan con la historia que tu mente necesita sostener. Y entonces la memoria hace algo muy sutil. No borra esos momentos, más bien los hace más pequeños, casi invisibles. Porque si los hiciera grandes, la narrativa se rompería. Y romper una narrativa interna da miedo. Porque esa narrativa es la base de quién crees que eres. Esto pasa mucho con el dolor emocional. Quizás recuerdas una traición, un rechazo, un abandono. Y con el tiempo ese recuerdo se vuelve más claro, pero no más preciso. La emoción se intensifica, el contexto se pierde. Empiezas a recordar cómo te sentiste, no exactamente lo que ocurrió. Y eso define decisiones. ¿Y a quién le das acceso? ¿A quién no? Cada vez que te cierras. Muchas veces no reaccionas a la persona frente a ti. Reaccionas a alguien del pasado que ya no está ahí. Eso es la memoria actuando. No es como un archivo, sino como un filtro emocional. Y aquí viene algo muy importante. Tu mente no hace esto para hacerte daño. Lo hace para protegerte, para evitar que revivas algo que una vez dolió demasiado. Pero el costo es que sigues viviendo como si ese momento siguiera ocurriendo. El pasado no se fue, solo cambió de forma. Se convirtió en una reacción, en una creencia, en una certeza interna. Y cuando cuestionas eso, cuando te atreves a mirar distinto, no estás negando tu dolor, estás ampliando la historia. Tal vez no todo fue como lo recuerdas, pero eso no significa que estés equivocado. Más bien significa que hay más capas. Y entender eso no va a borrar el pasado, pero te libera de vivir atado a una sola versión de la historia. Porque la memoria no guarda la verdad completa, guarda lo que necesitaste para sobrevivir en ese momento. Y ahora, tal vez ya no necesitas esa misma versión. Hay algo que casi nadie acepta. Tu mente no siempre quiere que veas la verdad. Más bien quiere que sobrevivas. Pa' pronto. Y a veces para sobrevivir, la verdad completa es demasiado pesada. Así que la mente hace un trato silencioso contigo. Te dice, déjame acomodar esto. Déjame suavizarlo. Déjame cambiar un poco la forma. ¿Y qué crees? Tú aceptas sin darte cuenta. Porque el resultado se siente lógico, se siente coherente, se siente real. Mira, piensa en esto. Cuando algo te duele profundamente, no recuerdas todo. Recuerdas lo que encaja con la herida. Si te sentiste rechazado, tu mente empieza a buscar pruebas. Una frase, un gesto, un silencio. Y los convierte en pilares de esa historia. Pero ignora todo lo demás.
las veces que sí importaste, las veces que sí te buscaron, las veces que sí hubo cuidado. No porque no existieran, sino porque no ayudan a sostener la narrativa. La mente protege creando versiones manejables. Versiones donde tú entiendes por qué dolió. Porque no saber por qué dolió duele aún más. Ahora piensa en una relación pasada, una que todavía te pese. Con el tiempo, tu mente empieza a editar. Tal vez recuerdas que siempre fuiste tú el que dio más, que siempre fuiste tú el que esperó, que siempre fuiste tú el que se quedó. ¿Y es posible que haya sido así? Sí. ¿Es posible que no sea toda la historia? También. Pero aceptar eso implica algo muy incómodo. Aceptar que tal vez también te equivocaste. Y la mente odia eso, porque pone en riesgo la imagen que tienes de ti. Así que, pues te protege. No mintiendo de forma obvia, sino distorsionando suavemente, quitando matices, tal vez exagerando otros, hasta que la historia sea fácil de sostener. Y esto no pasa solo con el dolor, pasa con el miedo, pasa con la culpa, pasa con la vergüenza. Si alguna vez sentiste que no era suficiente, tu mente empieza a filtrar el mundo para confirmarlo. Recuerdas los errores, olvidas los logros, no porque seas injusto, sino porque tu mente quiere coherencia interna. Y aquí está el punto más delicado. Una vez que la mente adopta una versión, esta empieza a defenderla, aunque te lastime, aunque te limite, porque cambiarla significaría aceptar que sobreviviste con una mentira útil. Y eso asusta. Asusta porque te obliga a replantearte quién eres. Muchas personas no viven reaccionando al presente. Viven reaccionando a versiones antiguas de su historia. Se defienden antes de ser atacadas. Se alejan antes de ser abandonadas. Y no porque el peligro esté ahí, sino porque la mente te sigue protegiendo. Y llega un punto en el que esa protección ya no te protege, solo te encierra. Pero aquí viene algo importante. Darte cuenta de esto no significa romperte, significa crecer. Porque cuando empiezas a notar las distorsiones, no las vas a eliminar de golpe, más bien las observas. Y eso cambia todo. Empiezas a preguntarte, ¿esto que siento viene de ahora o viene de antes? Y esa sola pregunta ya es libertad. Porque no estás negando tu dolor, estás evitando que siga decidiendo por ti. La mente protegió cuando no sabías hacerlo. Eso fue necesario, pero ahora tal vez ya no necesitas esta misma versión. Y reconocerlo no te quita la identidad, más bien te la devuelve. Hay un momento específico en el que algo cambia. No es un momento ruidoso, no es una revelación dramática. Es silencioso. Es ese instante en el que empiezas a sospechar que tal vez tu versión de la historia no es la única posible. Y esa sospecha mueve todo. Porque durante mucho tiempo viviste apoyado en certezas que dolían, pero que eran estables. Cosas como, yo soy así por esto, siempre me pasa lo mismo, la gente siempre termina igual.
frases que te daban identidad y ahora empiezan a tambalearse. Darte cuenta de que tu mente pudo haber distorsionado no se siente liberador al inicio. Se siente desorientador. Porque si eso no fue exactamente así, entonces ¿qué sí lo fue? Aquí aparece el miedo. No el miedo a recordar, el miedo a no saber quién eres sin esa historia. Muchas personas prefieren seguir viviendo en una versión dolorosa antes que enfrentar el vacío de no tener una narrativa clara. Porque el dolor conocido se siente más seguro que la incertidumbre. Cuando empiezas a ver las distorsiones de tu mente, no desaparecen de inmediato. Estas siguen ahí, pero ahora las notas. Notas cuando reaccionas de más, notas cuando te cierras rápido, notas cuando asumes intenciones que nadie expresó. Y eso incomoda, porque te das cuenta de que muchas batallas no están ocurriendo ahora. Están ocurriendo en recuerdos antiguos que siguen activos. Aquí pasa algo muy delicado. Empiezas a sentir culpa. Culpa por haber reaccionado así. Culpa por haber alejado personas. Culpa por haber tomado decisiones basadas en versiones incompletas. Pero detente. Esa culpa no es justa. Porque actuaste con la información emocional que tenías en ese momento. No estás fallando. Estás sobreviviendo. Darte cuenta de la distorsión no significa juzgar tu pasado. Significa entenderlo. Y aún así, el proceso no es cómodo. Porque empiezas a ver que algunas decisiones ya no se sostienen, que algunas creencias ya no encajan, que algunas defensas ya no te protegen, solo te aíslan. Este es el punto en el que muchas personas retroceden. Prefieren no mirar más, prefieren decir, así soy. Porque cambiar implica responsabilidad, implica aceptar que ahora que sabes, ya no puedes reaccionar igual. Y eso pesa. Pero también abre algo nuevo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a pausar, a preguntarte, ¿esto que siento pertenece a este momento o a otro? Y esa pregunta cambia tu forma de vivir. No te vuelves perfecto, tampoco te vuelves inmune. Te vuelves consciente, y la conciencia no elimina el dolor, pero evita que se repita sin sentido. Este bloque no es el final, es el umbral, el punto donde decides si sigues viviendo desde versiones antiguas o empiezas a construir una relación más honesta con tu mente. Después de todo lo que hemos hablado, después de mirar la percepción, la memoria y las distorsiones que te protegieron, hay algo que no puedes ignorar. Una pregunta que empieza a aparecer cuando te quedas en silencio. No es una pregunta cómoda, no es una pregunta rápida. Es una pregunta que no busca respuesta inmediata, más bien busca honestidad. Y es esta: ¿cuántas decisiones de tu vida han sido tomadas por versiones antiguas de tu mente? Y no quiero que la pienses a la ligera. Piensa en cómo reaccionas cuando alguien se acerca demasiado. Piensa en cómo te alejas cuando algo empieza a importar. Piensa en las oportunidades que no tomaste porque algo te decía que no iba a salir bien. Ese algo no siempre es intuición. Muchas veces es una memoria disfrazada, una historia antigua intentando seguir protegiéndote.
Y aquí viene lo difícil. Esa protección ya no siempre es necesaria, pero dejarla ir se siente como traición. Tal vez traición a lo que fuiste, traición a lo que sobrevivió, porque esas versiones te ayudaron a llegar hasta aquí. Negarlo sería injusto, pero quedarte ahí también lo es. Aquí es donde aparece la verdadera responsabilidad, no la de culparte, no la de juzgarte, la de decidir si sigues permitiendo que el pasado interprete el presente. Porque cada vez que reaccionas sin detenerte, cada vez que asumes intenciones que no fueron dichas, cada vez que te cierras antes de escuchar, no estás viviendo el presente. Estás defendiendo un recuerdo. Y llega un punto en el que esa defensa te cuesta más de lo que te protege. Aceptar esto no te vuelve frágil, te vuelve consciente. Empiezas a notar que no todo impulso merece acción, que no toda emoción es una orden, que no toda certeza es verdad. Y cuando entiendes eso, algo cambia. No afuera, adentro. Empiezas a vivir con un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio es libertad. No porque ya no duela, sino porque ahora eliges desde dónde respondes. Mira, cuando termine este episodio, no necesitas entenderlo todo. No necesitas resolver tu historia. No necesitas cambiar de golpe. Solo necesitas algo. Presencia. La capacidad de notar cuando tu mente habla desde el pasado, cuando exagera, cuando se protege, cuando distorsiona. No para callarla, sino para escucharla con distancia. Porque tu mente no es tu enemiga. Es una herramienta que aprendió a sobrevivir cuando no sabías cómo hacerlo. Honrar eso no significa obedecerla siempre. Significa agradecer y actualizar. Tal vez tu mente te mintió, tal vez lo hizo por amor, pero ahora ya puedes mirar con más claridad, no para destruir tu historia, sino para ampliarla, porque no todo lo que recuerdas define quién eres, no todo lo que sientes dice la verdad, y no todo lo que piensas merece dirigir tu vida. Cuestionar no es perderte, es volver a elegir. Gracias por escucharme. Nos vemos el próximo episodio. Coman bien, sean felices y siempre recuerden que no todo es real. Adiós.